Bueno, comenzamos a grabar, así queda para los alumnos que no han podido hoy estar con nosotros. La posibilidad que tienen estas reuniones sincrónicas es la posibilidad de conversar entre ustedes y entre todos, debatir o tratar de zanjar las incertidumbres que tengamos sobre determinados temas. El tema de consumidores o usuarios, yo quiero que nosotros nos detengamos en el orden de prelación normática, donde vamos a aplicar a este tema lo siguiente. En principio, imaginémonos una pirámide. En la punta, en la cúspide de la pirámide, encontramos la Constitución Nacional, ¿no? Específicamente el artículo 42 de la Constitución Nacional. Luego, sobre la materia de defensa de los consumidores, tenemos la ley 24240. Lo que ustedes tienen que ver que esa ley ha sido modificada a lo largo del tiempo, ¿no? Y fíjense que en principio esta ley ha tenido sustituciones, inclusive hasta derogaciones, observaciones, pero entonces ustedes tienen que tomar en consideración esas modificaciones. ¿Por qué? Bueno, porque son las actualizaciones que se producen en una determinada ley, pero la última fue la 26994, que es del año 2014, cuando se sancionó, digamos, el Código Civil y Comercial de la Nación. Y por último, tenemos la tipicidad que provocó justamente el Código Civil y Comercial de la Nación con relación al contrato de consumo. Entonces, fíjense ustedes que tienen parte de la Constitución Nacional, la ley específica del tema, la 24240, después hay otras, ¿no?, que vamos a ir aplicando o integrando, y luego el Código Civil y Comercial de la Nación. Si nosotros seguimos este orden jerárquico de la normativa, entonces, prima facie les puedo decir que estos derechos aparecen previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional, ¿no? Esta norma comienza declarando los derechos de usuarios y consumidores en la relación de consumo. Y el texto articular dispone que los consumidores y usuarios tienen derecho a la prestación de la salud, de la seguridad y de los intereses económicos. También a una información que tiene que ser adecuada y veraz. Y además a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Entonces, las autoridades deberán proveer a la protección de esos derechos, como ya sea a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y además a la constitución, miren qué importante, de la Asociación de Consumidores y Usuarios, para lo cual la legislación deberá establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos ya instaurados,
va a establecer también los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. Y la necesidad, va a establecer también la necesaria participación de asociaciones de consumo o de usuarios y de las provincias que estén interesadas. Ahora, ¿dónde encontramos la fuente de esta norma constitucional? Artículo 42. Algunos doctrinarios reconocen la fuente de esta norma, aunque con algunas variantes, en el artículo 51 de la Constitución Española de 1978, ¿no? Norma que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y de los usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Fíjense que es casi, en parte, es decir, es parecida al artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina. Obviamente que dicho texto parece más reducido, ¿no?, que el de nuestra Constitución reformada en el año 1994. Además, la norma constitucional argentina fue precedida en cuanto a la defensa de usuarios y consumidores por la Ley 24240 de defensa de los consumidores, porque esta ley fue sancionada el 22 de septiembre de 1993. Ahora, quiero señalar ahora o mejor dicho, ceñirme a los dos sujetos participantes en una relación de consumo. Tenemos por un lado el consumidor y por el otro lado el proveedor. En esta reunión nos vamos a ceñir en la figura del consumidor. Fíjense que, como en casi todas las leyes que son similares en el derecho comparado, la palabra consumidor tiene un significado amplísimo, que excede de pronto la idea de que el consumidor es solo la persona que adquiere cosas consumibles, ¿no? Como lo decía el artículo 23-25 del Código Civil de Vélez Arfiel, el velezano, que hoy está derogado, ¿no? Y el actual 231 del Código Civil, ¿no? Es decir, excede esa idea. Actualmente, y conforme justamente la 24.240, en su artículo primero, advertimos que dice que el consumidor es tanto la persona humana como jurídica que adquiere o utiliza en forma ya sea gratuita u onerosa bienes o servicios, ¿no? Pero siempre como destinatario final, ¿no? Ya sea en beneficio propio o de su grupo familiar, si es persona humana, o social, si es persona jurídica. Acá están incluidas las relaciones de consumo gratuitas de bienes o servicios. Por ejemplo, el caso de muestras gratis promocionales, por ejemplo. Ahora, con referencia a la gratuidad, la jurisprudencia venía encuadrando la relación en el sistema de protección al consumo, cuando a través de prestaciones complementarias que integraban la relación de consumo, se otorgaban ventajas al consumidor que tornaba aplicable la Ley
4240. Por ejemplo, quien va a un supermercado o cadena de cines, lo hace en la mayoría de los casos eligiendo aquellos que tienen comodidades para dejar el automóvil o a resguardo. Yo creo que la novedad más importante que tenemos en la actualidad es la inclusión que se hizo del bystander, que se considera consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia de ella o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo. Detengámonos. La noción de bystander del derecho norteamericano abarca otros supuestos, como el caso de quien es víctima de un accidente, por ejemplo, por defectos de fabricación de un automóvil o de una máquina, pero sin haberla comprado, ¿no? Esa sería la idea y la imagen. Ahora, de esta manera, aunque la relación no se origine en un contrato o se trate de una relación gratuita u onerosa, queda de todas formas bajo el amparo de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto entonces nos hace pensar que en el nuevo sistema la tutela al consumidor está diseñada de otro modo. Por ejemplo, se mantiene la noción de consumo final como una directiva, yo diría, prioritaria para circunscribir la figura del consumidor. Luego, se extiende la categoría también al destinatario o usuario no contratante, como el caso que recién vimos del bystander. Ahora, se suprime un criterio de exclusión que contenía el artículo 2 de la ley anterior, ya reformada, digamos, en cuanto que no eran consumidores quienes integren los bienes y servicios a procesos productivos, ¿no? O sea, se suprime ese criterio de exclusión, donde no se consideraba consumidor a quienes tenían bienes y servicios para procesos productivos. En la actual redacción, la ley, fíjense, aprecia al consumidor o al usuario como aquella persona que agota, yo diría en sentido material o económico, el bien o servicio contratado. Por ejemplo, vamos a sintetizar. Si bien la ley no abandonó la calificación del consumidor, que sigue siendo el destinatario final, la eliminación que me acabo de mencionar del artículo 2 va a permitir examinar en cada caso si el acto de consumo origina, facilita o se integra en un proceso de producción de bienes o servicios, y en este caso no sería consumidor en términos estrictos. Entonces, yo quiero que ustedes piensen, analicen la característica del consumidor y cómo fue
antes y cómo fue ahora. Con relación justamente a esto, estoy pidiendo a la biblioteca digital si encuentran una bibliografía específica que justamente analiza la ley 24240, y en el supuesto que no estuviese, solicité a la universidad la posibilidad de adquirir esa bibliografía como para que ustedes tengan un análisis de la ley comentada. Entonces, les va a resultar muchísimo más sencillo el estudio de esto. Además, es importantísimo lo que estamos analizando. ¿Por qué? Porque hace a la convivencia. Yo voy y soy el destinatario final, por ejemplo, de un alimento. Bueno, si viene en mal estado, yo ya sé qué tengo que obrar. Bueno, esto nos va a enseñar cómo tenemos que empezar, con qué procedimiento, con qué norma aplicable, con relación a toda relación de consumo. Entonces, ahora vamos a ir al artículo 2 de la ley 24240, que se refiere al proveedor. Antes nos ceñimos a la figura del consumidor, ahora vamos a ir al proveedor. Y también es la persona humana o jurídica, de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades, ya sea de producción, de montaje, de creación, de construcción, de transformación, de importación, concesión de marca, distribución, comercialización de bienes o servicios destinados a consumidores o usuarios. Fíjense que el texto legal excluye a los servicios profesionales correspondientes a profesiones liberales, por ejemplo, como es el abogado o como es el médico. Pero lo que no queda exento, escuchen bien, y fuera del amparo de la ley, son los anuncios publicitarios, que estos profesionales tienen o que dan a conocer en relación con los servicios que están prestando. Se incluyen aquellos que ofrezcan resultados en forma engañosa, como también, por ejemplo, si un abogado intima a un deudor por una deuda lo intima con la apariencia de ser una intimación judicial. Bueno, todo eso es, el usuario consumidor está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, hasta acá vimos la pirámide, por la cual nos vamos a regir normativamente, es decir, primero la Constitución Nacional, segundo la ley, que es la 24240 con todas las reformas, y luego el Código Civil y Comercial de la Nación, que solamente alude a el contrato de consumo, ¿no? La ley tiene un abarcativo que justamente ahora me va a gustar señalárselos. Si ustedes analizan la 24240, van a advertir que está dividida en tres títulos, ¿no? El primer título se refiere a normas de protección a normas de protección y defensa de los consumidores, que tiene varios capítulos que ahora los vamos a mencionar. Luego, el título segundo se refiere a la autoridad de aplicación, a los procedimientos y a las sanciones.
Y por último, el título tercero se refiere a las disposiciones finales. Entonces, cuando ustedes tomen la ley, partimos, la primera parte hace a la esencia de la protección y defensa del consumidor, ¿no? Porque, y bueno, en principio parte en el capítulo primero, se van a dar cuenta que es lo que estamos hablando. El artículo primero va a hablar del consumidor, el artículo segundo hablará, habla del proveedor, y el artículo tercero habla de la relación de consumo. Luego, si analizamos el capítulo segundo, nos vamos a encontrar con la información que se le debe dar al consumidor, la protección de su salud, y hay una serie de artículos. Luego, el capítulo tercero se refiere a la condición de la oferta y la venta. El capítulo cuarto se refiere a cosas muebles no consumibles. El capítulo quinto se refiere a prestaciones de los servicios. El capítulo sexto a los usuarios de servicios domiciliarios. Y así, por ejemplo, el capítulo séptimo a la venta domiciliaria por correspondencia u otra forma, ¿no? Están las operaciones de venta de crédito, los términos abusivos, y las cláusulas ineficaces. Eso es importante cuando se analiza el contrato de consumo. La responsabilidad por daños. ¿Quién aplica? ¿Cuál es la autoridad de aplicación? ¿Cuál es el procedimiento y las sanciones que se van a aplicar? Entonces, y por último, hay dos capítulos que se refieren a las acciones, por un lado, y por el otro lado a la Asociación de los Consumidores. ¿Qué se les exige a las asociaciones de los consumidores? Son importantísimas. Entonces, toda esta legislación es la que ustedes van a tener que ir analizando, para lo cual tienen la ley propiamente dicha, tienen algunos artículos dentro del material que justamente acabamos de subir a la plataforma, y si logro que la universidad adquiera esa bibliografía que acabo de solicitar, pues enhorabuena, va a servirles a ustedes, no sé, mucho, porque es muy clara y además analiza bien la ley 24240. Me gustaría que sea con rapidez esto, porque me gustaría que la tengan antes del parcial, que lo tenemos para el 14 de octubre, o sea, el mes que viene. El parcial, y en noviembre sería el recuperatorio. Entonces, esto es la primera parte que quiero que ustedes analicen. También en la reunión anterior sobre derecho comercial, yo hice énfasis en todo lo que sea el ius mercatorum y la lex mercatoria, porque es, digamos, la base, ¿no?, de lo que conocemos nosotros como la costumbre. Ustedes recuerdan que la costumbre mercantil es muy importante dentro del derecho comercial. Entonces, todo eso tiene su origen, justamente, como les dije en la clase, en la reunión pasada, en la Edad Media, pero después eso fue evolucionando, y por eso llegamos a institutos y herramientas propias del derecho mercantil, como lo analizamos en la clase pasada. Como no dan los tiempos, a eso me gustaría que ustedes también analicen la polémica cuando se sancionó el Código de Comercio, Vélez Arfield Acevedo, porque se polemizaba sobre
el tema de quién había efectuado el Código Comercial. Ustedes saben que el Código de Comercio fue anterior al Código Civil de Vélez Sarsfield, fue anterior, pero por eso quiero que ustedes analicen, y para lo cual el libro del profesor Raúl Aníbal Echeverri, en una primera parte, está muy bien tratado todos estos antecedentes que les va a servir a ustedes de base, y también en el libro que lo tienen digitalizado de Vítolo, también está la parte histórica bien definida. Así que lo que yo quiero es que ustedes analicen, empiecen por la parte histórica, que es el origen, y comencemos, ¿no?, a analizar ya la Constitución Nacional y sobre todo la ley. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, debo haber sido muy clara. Sí, se entendió bien, profe. Se entendió bien, doctora. Ah, bueno. ¿Necesitas vos, Miguel, alguna pregunta sobre otros temas? No importa. Lo que me quieran preguntar. No, no, yo entendí bien de la clase pasada y de hoy todo lo que explicó, entendí bien y además estoy viendo la serie esa que recomendó y bueno, ahí se ve como más gráfico. Se ve más Ah, gráfico. ¿vio? Sí, Totalmente. Ah, qué bien. de las Muy cofradías y bien, todo Miguel. eso. Sí, 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 tal cual. sí. Así es. Así es, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Este, no, por nada. Bueno, yo no Bastante, quiero. perdón. Buenas tardes, Sí, profe. Estuvo bastante clara la clase y bastante explicativa y como les digo siempre, me encantan sus clases porque siempre salgo sabiendo más, así que fue bueno, bastante claro, así que está bueno, agradezco un Mabel. montón por ello. Está bueno, Mabel. Por eso digo, cualquier cosa que necesiten alguna bibliografía, háganmelo saber en el foro, porque entonces, es decir, lo que necesiten, lo bueno es poder conversar con ustedes para ver qué es lo que están necesitando, para empezar a estudiar. No quiero que estudien todo al final, el 14, para el 14 de octubre. No, quiero que vayan trabajando, así les va a costar menos y va a estar bueno. Es una materia muy linda que les va a gustar y no es tan complicada. Es más complicada si se quiere, por la cantidad de contratos, la parte de empresarial. Pero esta parte ustedes la vivencian día a día. Entonces, eso es lo que quiero que analicen. ¿Mm? Gracias, Y profe. Sí, cualquier, usted lo hace bastante comprensible. Eso bueno, es lo y que más cualquier me cosa, gusta mucho. bueno, y a ver, Mabel, cualquier cosa, me preguntan en el foro. A mí no me preocupa, tanto Sí. yo como la profesora María Laura Cosentino, contestamos el foro. Ahora vamos a hacer 3 personas, me van a ayudar en la cátedra, la profesora María Laura Cosentino, hace años que está, y ahora incluimos a una profesora de Salta, la profesora Florencia Balbi, para lo cual, bueno, está bueno por la colaboración, ¿no? La verdad. A ver. Buenas tardes, se la escucha Profe, muy bien. Sí. ya ¿Cuál dice es? una compañera y pregunta cuál es la Sí. serie. ¿Cuál es la serie? La serie, Miguel, cómo es que se llama? La Opa. Catedral del Mar creo que se llama. La Catedral del Mar. No me acordaba. La Catedral del Mar es una serie que se produce en el siglo, varios siglos abarca, pero 14 al 17 va,
y finalmente hacen la Catedral del Mar, que está en la actualidad, es en Barcelona. Y cómo son las vivencias que esta gente, la pobreza, la esclavitud, el destrato, tremendo como vivían en esa época, no el señor feudal, obvio, no los patrones. Luego aparecieron, como dijo Miguel, las cofradías, entonces había que trabajar para ellos, ¿no? Es tremendo. Y ahí está muy graficada todo. Entonces, está bueno que la miren, la verdad. Bueno, cualquier cosita, exacto, en Netflix. Sí, Silvana. Bueno, cualquier cosita me preguntan, tanto a mí como a la doctora María Laura Cosentino, respondemos, así que no nos preocupa que nos pregunten lo que quieran, ¿ok? Bueno, voy a cerrar entonces y los libero. Los libero a Bueno, ustedes. profe, gracias por la recomendación y bueno, por la serie, ya la voy a buscar. Bueno, muy bien, Gracias, Mabel. profe. Gracias. Siempre, hasta luego, hasta luego, hasta luego,